¿tú cómo dirías que podrías prevenir la ansiedad? Una persona en el día a día, ¿qué podría hacer para prevenir de poder sufrir un trastorno de ansiedad? Porque la ansiedad es una cosa que cada día podemos sufrirlo, pero ¿hasta qué punto llega la ansiedad en un trastorno? ¿Cómo alguien podría prevenirlo? Sí que, a ver, es importante tener en cuenta una cosa, es decir, todos estamos expuestos a poder sufrir ansiedad porque es una respuesta de nuestro cuerpo cuando percibimos, pues eso, que no podemos hacer frente a una demanda, ¿vale? Pero una cosa es lo que habíamos comentado, una ansiedad adaptativa que a mí me prepara para una situación, y otra cosa es una ansiedad que a mí me pone en un supuesto de yo proyectarme en una situación que va a ser todo horrible, catastrófico. ¿Cómo se puede prevenir? En realidad, ya no tanto como prevenir, sino como gestionar, porque esto sería muy difícil. Es decir, prevenir la ansiedad sería coger a cada persona en su historia de vida, sus estilos de apego, tipo de relaciones que ha podido tener, rasgos de personalidad, que eso daría para otro podcast, el tema de la personalidad, que es algo que me encanta. Ver las herramientas y conductas que ha podido desarrollar, y a esa persona decirle, vale, en base a todo esto y todos estos patrones conductuales y de afrontar y todo este contexto, sobre todo nunca olvidemos el contexto, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Eso es imposible hacerlo a cada persona en la sociedad o dar un tip para que esa persona le sirva, porque evidentemente a todo el mundo no le va a servir lo mismo. Es muy importante tener en cuenta una cosa, es decir, yo saber que yo puedo tener algún momento ansiedad, sí, pero que es una ansiedad que a mí me puede preparar para algo y para hacer frente a una demanda, y es una ansiedad que se podría considerar incluso buena. Pero cuando ya vamos a la mala, esta mala, ¿cómo se puede prevenir? Depende del caso, es que ahí depende del caso, depende de las herramientas que tenga esa persona, ahí ya es algo que es muy personal, digámoslo así. Exacto, yo no soy una en este caso, como profesional, a lo mejor caigo en el error o no lo sé, de no dar tips mágicos genéricos normalmente para ciertas cosas, porque sería obviar mucha información que a la persona le podría ayudar, pero es analizando cada caso. Así que, como modo genérico, pues para poder hacer frente a esa ansiedad que pueda sufrir normalmente, pues analizar en qué momento me viene, qué situaciones me provoca, qué pensamientos me vienen a mí a la mente, ¿son pensamientos objetivos y reales o no? Es decir, un pensamiento que pueda ser objetivo y real es algo muy evidente, tengo un león delante, me va a comer. Como te había dicho, entro en su menú, es normal. ¿Vale? Pero que a mí se me queme una paella, por ejemplo, porque tengo amigos que vienen a casa y yo comienzo a pensar que porque a mí se me ha quemado una paella, yo soy un fracaso, no sirvo para nada y soy horroroso. Estos pensamientos así me tienen que hacer saltar a mí la alarma y decir, yo me estoy etiquetando bajo un suceso objetivo normal, que es quemar la paella, es algo que es objetivo y que le puede pasar a cualquiera, ¿vale? Y yo me estoy poniendo todo como soy yo como un fracaso. Eso no es ni real ni es objetivo. Entonces, ¿por qué me vienen estos pensamientos? Pues ver si es una persona que pues a lo mejor tiene la autoestima más baja, si es porque yo tenía unas expectativas muy altas y puedo pensar, es que mis amigos se van a reír de mí. Vale. ¿Ha pasado? No. ¿Se ha dado alguna situación? No. ¿Son amigos que yo haya visto que alguna vez haya pasado algo de que se hayan reído de mí por esto? No. ¿Cómo hago yo frente a eso? Es decir, desgranar esos pensamientos negativos, esas etiquetitas que yo estoy poniendo, ¿vale? Y buscarle, a mí me gusta mucho decir, buscar objetivamente cosas que lleven la contraria a lo que tú piensas. Es decir, si yo estoy pensando que a mí, mis amigos se van a reír de mí porque se me ha quemado la paella, hay dos situaciones. Una, que si les digo, oye, se me ha quemado la paella, me digan, no pasa nada, pues comemos melón con jamón. Perfecto, eso es objetivo y me va a llevar la contraria. Entonces ese pensamiento no tiene validez. Si a mí, un amigo, se me ríe
porque se me ha quemado la paella, pero no es un nos vamos a reír en cachondeo todos, le quitamos importancia, sino te vas a reír de mí porque yo hago esto, pero ojo, es que esa persona ya se ha reído de mí, ya me ha ridiculizado otras veces, Sí. ya ha hecho esto y ha hecho lo otro. El problema no es mío, el problema no es el pensamiento, el problema es que tengo un amigo que es una bomba radioactiva, Sí. y es lo más nocivo posible. Pues entonces, ni es como pienso ni es como siento, es que ese amigo, contra más lejos mejor. ¿Vale? Buscar cosas objetivas que demuestren que ese pensamiento tiene razón o tiene la contra. Y generalmente, la mayoría de veces, vas a encontrar hechos objetivos que a estos pensamientos absolutistas le quitarán la razón. Y aparte de todo esto, ahora vamos a preguntar una cosa un poco más personal. ¿Cómo decidiste tú de ser psicóloga? ¿Qué es lo que te llevó al camino de estudiar psicología? Bueno, esto lo he explicado alguna vez en mis redes, y los que me conocen más de cerca sí que lo saben, pero es un poco... Lo mío ha sido un poquito accidental, es decir, yo no puedo decir, yo siempre quise ser psicóloga, es el sueño de mi vida, yo desde pequeña, no. Yo de pequeña había querido ser desde veterinaria, pero a mí los gatos me encantan y pensar que se me podía morir un gatito, No. a mí me da una pena que dije no. También era bastante mala estudiante, las cosas como son. Luego en la adolescencia me dio, que eso solo lo saben 2 o 3 personas, quería ser como Indiana Jones. Eso yo creo que la mayoría de la gente de los años 80, 90 le dio Sí, siempre. Yo sí. incluso de pequeña dije, mamá, papá, yo quiero ser arqueóloga, quiero ser la Indiana Jones femenina. Exacto, sí. Y cuando vi lo que se tenía que estudiar dije, yo no. Entonces sí que yo pues aprobé, me saqué la ESO, los estudios primarios, y fue un ¿qué hay por ahí? Pues una persona conocida hacía una formación de peluquería y me metí ahí. Estuve pues, me saqué la formación, hice un poco, pues trabajé un poco, pero no me acababa de llenar y me metí en otros trabajos. Estando en uno de ellos, en los que he estado trabajando muchos años, pues unos 13, casi 14 años, en comercio de alimentación, haciendo un poco de todo, generalmente pues caja o pescadería. Así que en ese sentido puedo hacer una reestructuración cognitiva y hacer carpaccio con el salmón. Pero bueno, en ese sentido, pues ahí se dieron ciertas situaciones, es decir, estando trabajando me gustaba mucho el trato con el cliente, pero no me gustaba pues los horarios, acabé muy quemada de ese trabajo al final. Y se juntó con eso, con que yo quería buscar algo diferente de trabajo, pero sabía que si salía pues podía encontrar otros trabajos en los que pues podía acabar con los años pues lesionada, porque ya tenía pues la espalda un poquito mal, había tenido algún problema en el hombro, y fue bueno, pues ahora soy más mayor, vamos a buscar algún estudio que a mí me llame la atención. Y entonces me metí en una formación online de auxiliar de enfermería, el ciclo formativo de TECAE, que le llaman ahora. Entonces ahí coincidí con una profesora que es psicóloga, de hecho, si lo ve, pues saludos a Silvia, y hice la asignatura de psicología de la salud o algo así se llamaba, y me gustó muchísimo, muchísimo. Hablé pues con mi marido, que él también está en el ramo, en el ámbito sanitario, y le dije, ostras, pues me gusta mucho, tal y cual. Me dijo, bueno, pues está la opción de psicóloga, pero esto es una carrera universitaria. Y yo, la universidad, yo ahí no me veo, ni vamos, no, ¿sabes? Un poco el saboteo este. Y luego cuando hice otra asignatura, que era atención psicológica al paciente-cliente, dije, esto me encanta, a mí me gusta, yo tengo que ir y sacármelo sí o sí. Y entonces hice el curso, entonces se hacía el curso puente para el ciclo formativo de grado medio, el superior, perdón. Hice el de educación infantil y de ahí accedí a la carrera. Sí que años antes, que esto es por el tema de la formación de neuropsicología, a nivel personal, muchos años antes de yo acabar quemada del trabajo y todo esto, tuve un familiar que murió por una enfermedad neurodegenerativa, ¿vale? Entonces, años después, cuando yo sabía que quería hacer psicóloga y ya, pues mira, pues tengo que hacer este trayecto porque yo trabajando pues no puedo dejar de trabajar, pues accedo por formación profesional a la carrera, ¿vale? Hablando pues con esta tutora, pues mi pareja pues me puso en contacto con otras psicólogas para hablar con otras psicólogas, pues les comenté pues, sí, no sé qué, y entonces yo con aquella psicóloga de aquella residencia ya había hablado alguna vez,
y era algo, pues, ¿sabes? Aquello que te acuerdas. Y en una conversación se lo comenté a una psicóloga, digo, ay, pues mira, no sé qué y tal. Me dijo, pues esto es una especialidad y se llama neuropsicología. Sí. Digo, ostras, no me digas. Me dijo, sí. Dije, pues la vamos a tener en cuenta. Y por eso una de las primeras opciones para entrar a ser psicóloga siempre fue especializarme en neuropsicología primero y psicoterapia. Me encanta mucho la psicoterapia, es un ámbito que me encanta, pero la neuropsicología es como... fascinante, ¿no? Me encanta. Es algo que, no sé, supongo que es como tengo en este sentido esta historia personal, es algo que me gusta. El tema de la atención, la memoria y las enfermedades neurodegenerativas. También me gusta mucho los trastornos del neurodesarrollo. Pero sí, es como que le tengo a la neuropsicología le tengo, no sé, un cariño especial. Sí. Nosotros en la universidad tenemos también como, digamos, un curso que podemos hacer extra para créditos que se llama biopsicología. Y aparte de eso, muchísimos de los cursos que tenemos siempre abordan un poco las historias también de enfermedades neurodegenerativas. Tenemos también un departamento muy bueno de neurobiología y neuropsicología, muy bueno también en la Universidad de Constanza. Y estoy planteándomelo de hacer el curso el año que viene para hacer esos créditos extra, simplemente por interés, sinceramente. También me fascina mucho la idea esa. Y aparte de ello, iba a decirte algo, se me ha olvidado. Yo creo que también la cabeza se me está dando vueltas. Quería decir, o sea, se me ha ido el hilo. Esto lo metemos luego en los bloopers. Se me ha ido el calor al final, sí, aunque estamos aquí con el aire, el calor al final el calor lo mata, que aquí gente hacen 31 grados aquí dentro, o sea, hace muchísima calor. A lo que iba a decir, sí, ¿qué le dirías como un tip a un estudiante de psicología? Que esa es la pregunta, ya le hice en mi primer podcast a la estudiante de maestría. Sí, lo vi. ¿Qué le darías tú a un estudiante de psicología como tip para entrarse en la carrera? Sobre todo es muy importante que no idealicen la profesión. Es decir, porque es una profesión que es muy bonita, te tiene que gustar mucho en el sentido de que, porque pues aparte de tener que estudiar mucho, te tienes que cuestionar mucho la visión social del ser humano, la visión clínica, la perspectiva pues general de cómo es la evolución del ser humano, también pues la neuroanatomía, química y todas estas historias, que no idealicen la profesión y sobre todo que tengan en cuenta que es una profesión muy bonita pero a veces un poquito solitaria, es decir, sobre todo en el campo de la psicoterapia, cuando estás tú solo delante del paciente. No es como en otras profesiones que puedes pues, entrar y salir, estás un poco más pues, con tus compañeros, más en contacto. Allí es 1 hora o 45 o 50 minutos, depende pues, el psicólogo, el paciente pues, que tenga delante, la problemática, etcétera, etcétera. Pero es en muchos momentos un poquito solitaria de tú con el paciente. Sí. Y aunque hay profesionales que dicen y que consideran, y yo respeto muchísimo, vaya esto por delante, que no es recomendable o no es necesario hacer psicoterapia para poder dar psicoterapia, yo ahí no pasa nada. Que la palabra se me ha atravesado. Puntualizaría bastante. Es decir, no todas las personas tienen o necesitan hacer psicoterapia, evidentemente, pero es recomendable. Sobre todo si ya no tanto porque tú tengas una historia de vida y tengas que estar muy trabajado pues, en tus heridas, en tus conductas repetitivas, en tus patrones de aprendizaje, etcétera, etcétera, como queramos hablar, depende de dónde lo analicemos, sino más bien para poder hacer frente muchas veces al idealizar, que esto me lo he encontrado muchas veces en redes. Tengo una de las redes que hablo con bastantes personas que son estudiantes, otras están más o menos como yo de tiempo de estudio y todo esto, y otras personas que están a punto de entrar. Y yo siempre les digo, no idealicéis la profesión porque os llevaréis un poco la decepción, porque muchas veces el rol del psicólogo a veces se ve como un salvador que va a venir y con una varita te va a curar de todos tus males. Y hay veces que no se curan todos tus males, es decir, si tu mal es contextual, puedo trabajar en ti, puedo darte herramientas, puedo hacerte un acompañamiento, pero si, por ejemplo, eres una persona que tu vida
pues transcurría bien y ahora de golpe y porrazo, ahora que hay muchas, por ejemplo, últimamente estoy viendo en redes que hay muchas rupturas de famosos, ¿vale? Hay una ruptura, hay hijos por medio, hay problemáticas, quién se queda a la casa, quién no, una de las parejas, por ejemplo, se queda todo, la otra persona tiene que volver a casa de sus padres, encima pierde el trabajo. Es normal que esa persona pueda acabar en depresión en base a pues, su historia de vida, cómo se percibe esa persona. ¿Y todos esos problemas? Sí. ¿Podemos trabajar con esa persona? Sí. Pero el problema es que esa persona ha perdido el trabajo y que está en conflicto con otra persona. Y eso no se puede trabajar en terapia. Se puede trabajar la relación, los aprendizajes y ciertas cosas. Eso no se puede trabajar. Entonces hay que saber también muchas veces que estamos limitados por el contexto. De ahí las terapias contextuales, porque muchas veces durante muchos años no se ha ignorado, pero sí que no se ha tenido tan en cuenta el contexto. Y el contexto, a mí me gusta decirle muchas veces que es el 60% del problema de una persona. No es por nada, pero ahora mismo esto me está sonando como los muebles de Ikea. Vosotros dais las herramientas, pero la persona tiene que montarse lo mismo. Como vas al Ikea, ahí te dan las piezas, pero tú mismo te tienes que montar tu propio mueble. Mira, esto me hace gracia porque el otro día estaba hablando con un paciente y le estaba poniendo un ejemplo de esto. Estábamos hablando, pues mira, haremos reestructuración cognitiva y tal, pues y se lo explico un poco y yo les explico un poco esto, digo, es decir, yo, en base a mi estilo educativo, tipos de apego, contexto, educación que he tenido, las vivencias que yo he podido tener, pues hay una parte, luego está la personalidad, cómo se desarrolla la personalidad, el contexto, todo eso hace que, digamos que a nivel cognitivo, yo tenga una cajita donde pongo mis bolas, ¿vale? La cajita, con cada separador, yo me lo voy haciendo como buenamente puedo cuando yo soy pequeñito y voy siendo adolescente hasta la etapa primera adulta, ¿vale? Pero cuando yo ya soy adulto, por ejemplo, y tengo pues 30 años, yo esa cajita ya la tengo más o menos ya hecha, son 30 años, ¿vale? Entonces yo los problemas que puedo hacer frente y las experiencias de vida la voy metiendo, son pelotitas que meto en esa caja. El problema es que a veces esa caja, en las situaciones que yo he ido desarrollando y he podido vivir a lo largo de esa vida hasta esos prácticamente 30 años, es una caja que sí está bien y hace mis funciones, pero está un poco destartalada. Entonces lo que hay que hacer muchas veces es, cojo las pelotitas, las aparto, cojo la caja, la desmantelo, yo te doy las herramientas y yo te enseño un poco, oriento más o menos esa cajita, cómo la puedes hacer y luego tú decides cómo acabar de hacerla, cómo decorarla para que sea mejor para ti. Y luego ya tienes la cajita con los compartimentos y vuelves a jugar, a meter esas experiencias de vida con la pelotita. Yo creo que la calor me ha freído el cerebro porque no sé si habrás visto la película del revés, la segunda. Inside Out. Sí, Inside Out, la 2. He visto algún clip, pero no la he pues visto entera. En la 2 de repente Riley, la actriz principal, ahora ya está en la pubertad y pues tiene emociones más complejas y una de ellas es la ansiedad, literalmente. Y ahora mismo con las bolitas que me estás dando, como las bolitas de los recuerdos de la película, la cajita que se tiene que formar, como esto me está recordando mucho la película. Cuando vi el clip digo, anda, mira tú, casualidad. Sí, qué casualidad de la vida. Pues entonces, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de hacer el podcast el día de hoy. Y muchas sí o sí voy a poner el link de tu canal de YouTube aquí también en el vídeo y tus redes sociales. Pues muchísimas gracias y así nos veremos en el próximo vídeo. Igualmente. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Adiós, gente. Adiós.